Buenas tardes. Bienvenido a su clase de gerencia financiera. Espero que todos reciban un cordial saludo en este nuevo año que se inicia. Hoy vamos a iniciar la unidad número 6. Unidad número 6 es la última que contempla nuestro programa. La unidad número 6 está referida a las inversiones, presupuesto de capital, inversiones. Y allí nos vamos a referir a lo que prácticamente se refiere a los proyectos de inversión, a cómo elaborarlo, tipos, ¿okay? Componentes, de eso se trata. Vamos a compartir pantalla y vamos a tratar de iniciar nuestra clase de hoy. Decíamos que nuestro tema se trataba de inversión. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué invertir? La primera pregunta, una de las primeras razones es, mira, si estamos montando una empresa, si ya tenemos una firma constituida, o sea, hay un grupo promotor, bueno, deben realizarse las inversiones, porque sin las inversiones no podemos realmente elaborar un producto, no podemos operar, no podemos vender lo que queremos, ¿es cierto? Entonces, una de las primeras razones es establecer, ¿ok? Además de establecernos, otras motivaciones que nos llevan a invertir es: la empresa está operando, ¿ok? ¿Qué cosa podría ocurrir? Bueno, que algunos activos hayan cumplido su vida útil y es necesario reponer. Eso también constituye inversión, ¿ok? Esa reposición de activos. Otra motivación que nos lleva a invertir es mantener la tasa de beneficio. Nuestros costos por lo general van ascendiendo más rápidamente que los ingresos, pongamos por caso. Entonces vamos perdiendo beneficios. Entonces, mira, si nosotros nos expandimos de alguna manera, es posible que rescatemos la tasa de beneficio que teníamos en el periodo anterior. Entonces, tener la tasa de beneficio es también una motivación para invertir. Dentro de esto, mantener esta tasa de beneficio, ¿ok? O tratar de mantenernos en el mercado compitiendo con el resto de proveedores, ¿no es cierto? Nos lleva también a atender la demanda, ¿okay? Si la demanda de nuestro producto crece, nosotros tenemos necesidad de expandir nuestra producción. Necesitamos equipos adicionales para poder atender esa demanda. Entonces, el crecimiento de la demanda podríamos decir que es una motivación adicional para elevar, para invertir, ¿cierto? Los equipos pierden, vamos a llamarlo, se van quedando rezagados, ¿no es cierto?, en comparación con la aparición de nuevas tecnologías, cambios que se ven en el mercado, de alguna manera. Nuestros equipos pueden ir quedando obsoletos, ¿okay? Entonces, una tecnología que en su momento era a lo mejor muy avanzada, era de las últimas que habían aparecido en el mercado, se podrían convertir rápidamente, dependiendo del sector donde nos movamos, los equipos se quedan rezagados, se vuelven obsoletos. Una muestra de ello es lo que está pasando en el ambiente de la tecnología, en el ambiente de las comunicaciones. Teléfonos, pongamos por caso, o instrumentos de comunicación que hoy son la última novedad en el mercado, a la vuelta de un cierto tiempo, un año, 2 años, brevemente, está pasando a los teléfonos de la computadora, pudieran quedar obsoletos en comparación con los
equipos que están apareciendo en ese momento en el mercado. Y eso no, dependiendo de las circunstancias, nos pudiera afectar nuestras operaciones, pudiera disminuir nuestro rendimiento, pudiera influir sobre la tasa de beneficio. Si queremos incrementar la productividad también en nuestra empresa, consideramos necesario también cambiar equipo. Puede ser necesario cambiar equipo. Puede ser necesario incorporar tecnologías más modernas que las que tenemos. Entonces, de esta manera también podemos incrementar la productividad necesaria para seguir compitiendo en el mercado. Si queremos introducir una nueva línea de productos, es posible que no la podamos, no podamos incorporar esos productos con los equipos que tenemos. Entonces es necesario también, si estamos delante de esta situación, una nueva línea de productos, se hace necesario incorporar nuevos equipos, una motivación adicional para invertir. Si queremos rescatar nuestra posición en el mercado, si queremos avanzar en nuestra posición en el mercado, eso significa también que tenemos necesidad de tener una empresa mejor armada desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la productividad, estar mejor preparado para competir con con otros proveedores. Entonces, hay una lista acá que hemos presentado, son las distintas motivaciones que llevan a un empresario, a una empresa a invertir. Entonces, llamemos esto motivación. ¿Qué importancia tienen las inversiones? ¿Por qué su importancia? Una, el elevado valor monetario. No es lo mismo comprar insumos para producir que comprar una maquinaria nueva, un equipo nuevo para mantener nuestra producción. Hay un elevado valor monetario en esa decisión que significa invertir. Tenemos que ser muy cuidadosos porque tienen... Profesor. Aquí como que estoy nuevamente. ¿Iban a hacer una pregunta? No, profe, yo le había dicho que se le estaba cortando. Ah, ahí. Me vuelvo a conectar nuevamente, vuelvo a compartir pantalla. Gracias. Estábamos hablando de la importancia de las inversiones. Las inversiones son importantes por su elevado valor monetario, uno de los elementos más importantes. No es lo mismo comprar insumos que invertir en equipo. ¿Cierto? Por lo general, las inversiones se ejecutan al inicio de las operaciones de la empresa, antes, o sea, preparándose para operar y en algún momento o en muy pocos momentos después. Reposición de equipo, como lo vimos, ampliación de nuestras líneas de producción, cosas de esas son pocas veces las que se dan en materia de inversión. Elevado valor monetario, como dijimos. Tiempo consumido en la ejecución. Cuando decimos vamos a invertir, esas inversiones no necesariamente se ejecutan en un mes, 2 meses, es posible que nos lleven más tiempo. ¿Okay? Instalar una empresa toma su tiempo. ¿Okay? Entonces, el tiempo consumido en su ejecución. Y otra característica, vamos a llamarla de las inversiones, que le dan esa importancia, es que si tomamos una decisión de invertir, pongamos por caso,
En el proyecto A, lo más probable es que no podamos, o sea, es el A o el B, pero no podemos, si escogimos el A, ya es irreversible el proceso, ya es irreversible la decisión. ¿Okay? Si en un cierto terreno que está dotado de, de muchos árboles, pongamos por caso, decidimos construir un galpón, es necesario tumbar los árboles. Ya, entonces eso es irreversible, ese proceso de tumbar los árboles, modificar el ambiente. Mira, ya no podemos volver al pasado otra vez si queremos, si quisiéramos aprovechar tal como está ese terreno. Entonces, de ahí la importancia de las inversiones. Concepto de presupuesto de capital. ¿Okay? Proceso es un proceso de planeación y administración a largo plazo de las inversiones de la empresa. Proceso de planeación y administración de las inversiones de la empresa. Es un proceso a través del cual se trata de identificar, en primer lugar, qué es lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar, desarrollar eso que identificamos y evaluar, ¿sí? Evaluar ese proyecto, evaluar las oportunidades de inversión que puedan resultar rentables para una compañía, para una empresa. Entonces tiene tres elementos. Se identifica qué es lo que se quiere, se desarrolla y posteriormente se evalúa. Evalúa oportunidades de inversión que puedan resultar rentables para una empresa. Son decisiones que debe tomar la empresa en relación con estos aspectos trascendentes. ¿Por qué? Por la suma de recursos que involucra, como vimos hace un momento, ¿no es cierto? Porque de ellas depende el desempeño de la empresa en el largo plazo. Si decidimos bien, hay muchas probabilidades de que nuestra empresa nos dé buenos resultados. Si nos equivocamos y decidimos mal, es posible que nos quedemos en el camino, ¿okay? O no tengamos eh, los resultados que esperamos. Y la otra, porque como vimos también, es un proceso de carácter irreversible. Entonces, eh, esto de presupuesto de capital es importante porque nos ayuda a la toma de esta decisión tan trascendente. El presupuesto de capital como instrumento de planificación a largo plazo. Ejemplo. Vamos a tratar de aquí de ver algún ejemplo en el caso venezolano, ¿no así? Donde se aplicó un proceso de planificación. En primer lugar, destacamos el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní. Desarrollo hidroeléctrico del río Caroní, del cual depende fundamentalmente la electricidad que tiene el país. Edelca, la empresa encargada del desarrollo del río Caroní, viene estudiando desde hace muchos años, ¿no? ¿Sí? La generación eléctrica a partir de este desarrollo, este aprovechamiento de las aguas de nuestro río. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de establecer lo importante que fue el proceso de planificación. Lo que tenemos hoy, o lo que teníamos allá en el año, al inicio de este siglo, del siglo 2000, es resultado de lo que se hizo alrededor de 50 o 60 años antes. La electricidad que proporciona el río Caroní hoy prácticamente es el mayor porcentaje de toda esa electricidad que se tiene aquí en Venezuela. Porque el desarrollo termoeléctrico se paralizó, no continuó, ¿ok?
se ha hecho a media. Sigue siendo el factor, el elemento más importante en la generación de electricidad, lo que se hizo en aquellos 60 años antes del año 2000. Los estudios comenzaron hacia el año 50, 1946. Por allá, en el año 1946, los estudios del río Carolina, tratando de desarrollar lo que se llamó el Bajo Caroní. Se dividió en dos partes, el Bajo Caroní y el Alto Caroní. En el desarrollo del Bajo Caroní se comenzó en el año 60 con Macagua 1. Fue la primera planta hidroeléctrica que se montó en nuestro país. Planta hidroeléctrica que se montó en Guayana. Y con ella comenzó el desarrollo hidroeléctrico de este río, después de aquellos estudios que se hicieron en los años 50. Después vino Guri, nuestra gran represa, ¿no es cierto? Allá en los años 60. En los años 70, cuando tuvimos más, vamos a llamarlo, Venezuela tuvo más pulmón, mira, se acometió la etapa final de Guri, y ya para el año 1980, alrededor del año 1983-84, se terminó Guri como etapa final, tal cual la conocemos, tal cual se conoce hoy. A partir de ahí comenzó a desarrollarse Macagua 2. Se continuó con ese proceso de planificación, tratando de aprovechar las aguas de nuestro río en la generación eléctrica. Y posteriormente estaba previsto el desarrollo de Caruachi y el desarrollo de Tocuyo. Esto aquí, por ejemplo, cuando decimos Macagua 2, estamos hablando del año 1983, no, sería 1996, en Macagua 2. Y de aquel entonces a esta parte, Caruachi y Tocoma, que deberían haber estado funcionando ya en los primeros años de este siglo, mira, estos proyectos prácticamente fueron abandonados. Fueron abandonados por la razón en la que tendrá el gobierno, por la cual, lo que queremos mostrar aquí. Estamos hablando de un ejemplo de un proceso de planificación. Proceso de planificación decimos que es largo plazo. Se va desde los años 50 hasta hoy prácticamente. Entonces, todas estas actividades concurrían a mantener una oferta de electricidad, vamos a llamarla comparable con la demanda. Si se hubiera desarrollado todo esto que tenemos acá, mira, los problemas energéticos que tenemos hoy no hubieran sido tales. El desarrollo del Alto Caroní venía a continuación de esto ya en este siglo XXI. Se veía de largo plazo. Esto en materia del desarrollo del río Caroní. En el área petrolera, como ustedes saben, el país siempre, por supuesto, el país desde sus inicios tuvo estas reservas de petróleo. Pero estas reservas de petróleo estuvieron en manos de unas empresas llamadas transnacionales, unas empresas extranjeras. Ellas estuvieron desarrollando nuestros campos petroleros, los estuvieron desarrollando desde ya del año 1920 aproximadamente hasta el año 1975. En el año 1976 se nacionaliza la industria petrolera. Año 1976. 50 y tantos años después que se inicia la operación de extracción, venta y exportación de petróleo. ¿Okay? Durante esos años, los años 20, hasta el año 76, las compañías estas internacionales velaban por sus intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses? Tratar de sacar la mayor cantidad de petróleo, el mejor de los petróleos que tenía, el mejor de los hidrocarburos que tenía Venezuela, tratar de desarrollarlo en ese entonces. Tenían que cumplir con su
con sus objetivos. ¿Ok? Y extraer los mejores petróleos, los mejores hidrocarburos, los hidrocarburos de mejor calidad, los extrajeron. Con la nacionalización petrolera también se aprovechó, se dio, se impulsó el desarrollo petroquímico. Antes de la nacionalización petrolera, el gas que se venía quemando aquí en Venezuela sin uso era muy elevado. Se desarrolla la industria petroquímica para aprovechar ese gas y no perderlo. ¿Ok? Entonces, ya es el gobierno venezolano, Venezuela, tomando acción sobre sus recursos. Se desarrolla la paja petrolífera del Orinoco, ¿no es cierto? Porque es un recurso abundante, reservas más importantes del mundo en materia petrolera. Se desarrolla un producto llamado orimunición que estaba en la paja, o sea, a partir del petróleo que está en esa paja petrolífera. Se mejoran los crudos y se inicia un proceso de mejoramiento de los crudos que están en la paja. Porque, como dijimos hace ratito, muchos de los hidrocarburos, ¿no es cierto?, se habían agotado, estaban por agotarse los tradicionales, lo que se venían produciendo durante aquellos primeros 5 años de explotación. Se mejoran los crudos y se internacionaliza la industria petrolera. La industria petrolera o sea, no basta con extraer el crudo es necesario convertirlo en producto. Y los crudos venezolanos son muy abundantes, pero de la misma manera que son muy abundantes, son tienen muchas rarezas, tienen muchos ingredientes, tienen muchos elementos nocivos y es necesario eliminarlos. Entonces, para eliminarlo es necesario una refinería. Uno con la refinería convierte un crudo de baja calidad, lo puede convertir en un crudo de alta calidad. Y de esa manera Venezuela instaló refinerías en distintas partes del mundo. En los Estados Unidos, una cierta refinería, una buena cantidad de refinerías, y en Europa también otra cantidad de refinerías, de manera tal de facilitar la comercialización de los crudos venezolanos por una parte, y por la otra poder separar esas impurezas y convertir esos crudos, convertirlos en crudos de una calidad aceptable. Podemos llamarlo también que este es un ejemplo de proceso de planificación dentro de la industria. En un caso, tiene sus pasos, tuvo sus objetivos bien definidos, ¿no es cierto? Siempre tratando de, mantener nuestras ventas, mantener los ingresos de la industria, tratar de desarrollar, tratar de aprovechar lo mejor que se podía los recursos. ¿Okay? Esto constituye también, entonces, un ejemplo de planificación. En el sector siderúrgico también se puede hablar de que hubo un proceso de planificación. Esto primero se comenzó con la explotación del hierro por empresas también internacionales. La Iron y la Orinoco Mining Company, empresas norteamericanas, tuvieron a cargo la explotación del hierro desde ya de los años 40. En el año 75 se nacionaliza el hierro, pero ya antes del año 1975 se crea Sidor como empresa y para procesar, para convertir ese hierro que está en el subsuelo, que está en las minas, vamos a llamarlo, para convertirlo en acero. ¿Ok? Muy tímidamente, pero se comienza con esa empresa. Se nacionaliza hierro en el año 75, como dije hace un momento, y
Se desarrolla el Plan 4 de Sidora en el año 1974, a partir del año 1974, y se dota a Sidor de una capacidad de producción de 4 millones de toneladas de acero. Adicionalmente, se avanza, no nos conformamos con producir acero, sino que también ahora vamos a transformar ese acero en otros bienes. Entonces, se establece la planta de productos planos, se establece también la fábrica de tubos y se avanza también en el proceso de rescatar en las minas esos productos que se venían agotando. Era elevar la calidad, elevar el contenido de hierro de los, de, de, de lo que estaba quedando de nuestra explotación minera. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de ese proceso de planificación que primero fue aguas arriba y después fue aguas abajo, perdón, aguas abajo primero y aguas arriba después, cuando estamos hablando de pre-reducido. Otro ejemplo del sector de esta planificación es lo que ocurrió en el área del aluminio. El aluminio primario se comenzó con vamos a llamarlo, con la producción de aluminio primario, pero a partir de insumos importados. Y luego vino una pequeña planta de laminación, ¿okay?, que era transformar ese aluminio primario en algún producto de carácter industrial. Luego vino la integración aguas arriba. ¿Okay? Entonces, mira, estamos produciendo aluminio primario, ¿okay?, pero lo estamos produciendo con insumos importados. La alúmina era importada. Entonces, se desarrolla aquí en Venezuela la planta de alúmina. Y por una parte se desarrolla la planta de alúmina y por la otra, oye, la explotación de las minas de bauxita de allá del Pisgua. Entonces, ahora tenemos integrada esta línea de bauxita, alúmina, aluminio, está integrada. ¿Y por qué el aluminio? Porque el aluminio es la mejor forma de aprovechar ese caudal hidroeléctrico del río Carón. Las plantas de aluminio usan mucha electricidad. Se usa mucha electricidad, entonces es la manera de convertir ese río, el potencial energético del río Carón, convertirlo en un producto llamado aluminio. Adicionalmente, se sigue con la integración aguas arriba y se crea la empresa llamada Carbonorca para producir el carbón, un insumo importante en la producción de aluminio. Y viene también el desarrollo aguas abajo. ¿Y quién se encarga de él fundamentalmente? La industria privada. El Estado no hizo un gran esfuerzo solo en el área de laminación para instalar para el desarrollo aguas abajo del aluminio. Entonces, veamos esto acá como un ejemplo de planificación a largo plazo, inversiones que concurren a el desarrollo de un determinado sector de la economía. Me quedo, ok, dejamos hasta acá y venimos para nuestra segunda sesión del día de hoy.